Federico, bueno, Nico Núñez, que también estuvo protagonista sin duda del post-debate. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con la adrenalina. Ayer se vivió con adrenalina este momento histórico. ¿Cómo lo sintieron ustedes que estaban aquí en vivo? En los pasillos del canal cuando yo llegué, yo hice el programa de radio y me vine, 7:10 estaba acá. La verdad, esto parecía una asamblea de la ONU. Era una cosa de una medida de seguridad, por dónde estacionar. La cantidad de gente que había, impresionante. Los estudios, se habían acondicionado espacios para los candidatos, sus equipos de asesores. Estuve un ratito en el estudio, en la previa del debate, y había un montón de gente. Vi algunas cosas como algunos que iban y se probaban en los atriles a ver cómo quedaban. Es decir, la verdad fue un clima donde yo ahí pude tomar la real dimensión de lo que se estaba jugando, de la importancia que tenía para los que participaban de esta instancia en este debate. Yo creo que lo más importante, y esto ya vamos a empezar en el análisis fino de lo que es el debate, pero primero quiero destacar que salió todo bien, que nadie puede decir que acá hubo inclinación para favorecer a un candidato o al otro, que se mantuvo la equidistancia, que se fue ecuánime en las oportunidades, que no hubo por suerte ningún imponderable que perjudicara a nadie, y que se dieron las condiciones para hacer un aporte a la democracia. Después discutimos todo lo que quieran. Bien. ¿Cómo se respetaron los tiempos? En fin, las condiciones que de hecho eran aceptadas y pactadas por los propios equipos de los candidatos. Bueno, Federico, arranquemos, si te parece, con lo que fue la primera parte más vinculada, o quieren arrancar por la seguridad. Ahí me cambiaron un poco el orden porque en debate arrancaron con economía, pero hablemos de seguridad porque allí se hizo un gran anuncio. Eso fue quizás un as en la manga, ¿no? Para Daniel Martínez, que aprovechó esa instancia de muchos espectadores para confirmar el anuncio de Gustavo Leal al frente del Ministerio del Interior si llegara a alcanzar al próximo gobierno. Eso fue estratégico, ¿no? Poder anunciarlo en esa instancia y que después hoy sea, digamos, una de las principales noticias del día. Sí, hay un tema, ¿no?, que es el manejo del tiempo durante el debate y como en toda estructura, ¿no?, televisiva, narrativa, la administración de las tensiones es importante porque además permite a veces hasta descolocar al rival, descolocar a la audiencia. Reconozco que todos los que estábamos mirando allí el debate en el estudio nos sorprendimos con la designación. Fue un titular, generó un titular. Sin duda. Generó un titular. No por quien fuera la figura, porque era una de las figuras que estaban manejadas. Incluso Rafael Porcekansky de Opción Consultores, que estaba con nosotros mirando el debate, nos comentaba que Leal tiene una muy buena imagen, incluso entre los no votantes del Frente Amplio. Es decir que, y está asociado con el Ministerio del Interior y con la figura de Bonomi, pero a pesar de eso, mantiene una buena imagen. Entonces, bueno, era un candidato esperable. Lo interesante es el momento y la ocasión. Es decir, esto se da después que el propio Lacalle es quien empieza las críticas y guarda alguna munición para Leal, porque todos hubiéramos pensado, no, bueno, le va a pegar a Bonomi. No, le pega a Leal utilizando a Bonomi en un momento. Y cuando le toca a Martínez, su intervención dice, bueno, aprovechando esto, vamos a anunciar que Gustavo Leal va a ser nuestro ministro del Interior. Vamos a recordar el momento en que hace ese anuncio Daniel Martínez. Gustavo Leal, hoy asesor nuestro, y ya acá estamos comunicando que va a ser el ministro del Interior del gobierno del Frente Amplio. Y me genera mucho más preocupación ahora que dice quién sería su posible ministro, ya que hace tantos años que está pegado al lado de Bonomi, quien fue el peor ministro del Interior de estos tiempos. Bueno, y habló también Gustavo Leal luego del debate. El propio Martínez volvió a referirse a este anuncio, así que si les parece también vemos esos momentos que ya trascienden lo que fue el debate en sí, sino que nos vamos a las repercusiones post. A ver si podemos escucharlos. Bueno, los escucharemos en instantes. A ver. Un presidente cuando hace anuncios tiene que dar certezas y elabora sus propuestas. En este caso, bueno, lo habíamos hablado. Hoy tuvimos una última conversación bastante larga sobre lo que implica una política de seguridad que nosotros hemos planteado, que tiene que tener un conjunto de cambios, un conjunto de profundizaciones, sobre todo lo que hace a la profesionalización de la policía, y un respaldo firme también al accionar policial, que se va a traducir en primer lugar, una actitud de trabajo
y también en continuar una línea de respaldo a la policía como lo han tenido hasta ahora, que se traduce en hechos, que es mejor equipamiento, mejor salario, más profesionalización, más tecnología, porque a la gente que trabaja y se la juega todos los días en la calle por la seguridad ciudadana, hay que respaldarlos dándole los elementos para que puedan trabajar mejor y para que sean cada vez más profesionales como es la policía uruguaya. Martínez dijo que va a crear un observatorio de delitos que va a ser independiente por parte de la UDELAR. ¿Por qué esa decisión? ¿Lo que hay ahora no funciona en cuanto a cifras? Sí, funciona, pero nosotros queremos dar una señal muy fuerte de transparencia para que no se vuelva a discutir en el Uruguay las cifras públicas. Bueno, ese fue un dato también importante, ¿no? Cuando hablan de, justamente, poner a la UDELAR independiente a la hora de supervisar cifras que son del Ministerio del Interior, cuando hoy tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas, que es un instituto absolutamente creíble y confiable. ¿Por qué entonces ese tipo de anuncio? Y es un tema más bien de garantías, ¿no? De dar transparencia, de introducir un actor reconocido, casi que incuestionable, no vinculado con un gobierno en particular, sino más bien un representante de una institución autónoma como es la Universidad de la República, para darle respaldo a las cifras y darle además un carácter técnico y específico al asunto. Habría que ver después quiénes integran ese observatorio, pero la institución de ese observatorio aparece como algo medianamente razonable. El problema acá en este bloque, y lo que nosotros vimos en ese momento, es que después que se dio el anuncio de Leal, el resto fue todo ruido. Es decir, el golpe fue el anuncio de Gustavo Leal como eventual ministro del Interior del Frente Amplio. Y después Martínez repasó una serie de medidas, hizo una serie de propuestas, de anuncios, de todo, pero quedó bastante reducido. Y fue un momento que le permitió a Martínez recuperarse de un mal primer bloque. Fue como este bloque de seguridad fue como un momento en el que le permitió una recuperación de posiciones. Por lo menos volver a captar la atención, ¿no? A captar la atención y de seguridad a Martínez, vaya la redundancia con el tema, ¿no? Se lo vio más plantado, se lo vio como más aplomado a Martínez en ese momento, que estaba en el primer bloque absolutamente perdido. No tengo duda que fue el mejor bloque de Daniel Martínez de todo el debate. Fue el que se lo vio más seguro, con mejor semblante, más claro el momento de comunicar. Los 4 minutos de exposición de Daniel Martínez, en realidad yo en un momento dije, pero parece que estuviera hablando hace más, porque hace hasta un repaso de por qué llega el nombre de Gustavo Leal. Ahí habla mucho del tema que para el discurso del Frente Amplio es importante, no solamente la represión al delito desde el punto de vista policial, sino llegar a los barrios, que el combate a la delincuencia sea multidisciplinario. Después enumera propuestas, hace referencia a las propuestas que él tiene en materia de seguridad. Y bueno, desde ese punto de vista me parece que fue sin dudas el bloque más solvente de Daniel Martínez. Yo quiero decir que además hay un par de aspectos que son transversales y que cortan el discurso de todos. Daniel Martínez, y lo he visto mucho en redes sociales, el Frente Amplio haciendo referencia a hechos, no palabras, ¿no? Cuestionando así el discurso de la calle Pou. Y la calle Pou haciendo referencia a que el Frente Amplio no cumplió con sus promesas. No son confiables. Yo creo que ambos reiteraron como una frase de cabecera que efectivamente fue esa, como ¿no? el eje que atravesó los dos. Daniel Martínez, hechos y no palabras, y la calle Pou con no son confiables, incumplieron promesas. Otra que, bueno, fue repitiendo, digamos, en los distintos bloques, más allá de los ejes temáticos. Vamos a ir a otros temas. Después también me gustaría una reflexión quizás más general, ¿no? Ahora vamos a ir después también con Leo Lorenzo, que nos va a dar una lectura de la gestualidad de los candidatos en el momento del debate. Te has especializado en esa materia y en un ratito nada más nos vas a poder contar, bueno, aquello que se interpreta, aunque no sea del todo consciente, pero que está ahí latente. Con respecto, por ejemplo, a economía, que fue el bloque de arranque, un bloque que era muy importante, abordaba el tema del empleo, entre otras cosas. Decíamos, bueno, quizás ahí fue un comienzo flojo para Daniel Martínez, que estaba muy pendiente también del papel, y un Lacalle Pou que quizás ahí arrancó con más seguridad, por lo menos en las formas, ¿no? Tiene que ver con el rol con el que cada uno va al debate. Para el candidato oficialista, generalmente ir a un debate es ir a la defensiva. Claro. O en realidad la posición más esperada es la de la defensiva y es la no querida. Es decir, ir a contestar todos los golpes de otro candidato te pone en una posición incómoda, te pone en una posición donde te vas disminuyendo, y Martínez
entiendo que en su estrategia tenía que tener un momento, por eso yo creo que la designación de Leal es clave, porque es la que le permite recomponerse y pasar de un rol defensivo, como estuvo en el primer bloque, a un rol ofensivo. Federico, ahí te pregunto qué rol jugaron los equipos de asistentes en las pausas, porque con distintas estrategias uno empezó a ver que se modificaba el tono, que se modificaba también el arranque de cada una de las intervenciones. Siempre hay ajustes. Mirá, lamentablemente en esta oportunidad, por una cuestión locativa y de pedido de los equipos, nosotros no pudimos ingresar al estudio donde se estaba llevando adelante el debate, cosa que fue una lástima porque hubiera sido... Ese elemento hubiese estado muy interesante. A pedido mismo de los participantes. Qué sé yo, hubo de todo un poco, pero no había además lugar. Había dos tribunas, nosotros estuvimos, por supuesto, en la previa, viendo el estudio, viendo el lugar. Había, qué sé yo, 40 sillas adentro del estudio, pero claro, los candidatos podían venir con 20 personas cada uno. Entonces era imposible, más los periodistas, es decir, era imposible estar allí, entendible, por supuesto. Y la verdad es que nos perdimos de esa situación. Pero claro, las pausas siempre ajustan. Y además tenías la oportunidad de que los candidatos no podían tener más de un determinado número, más de 6 asesores en cada bloque. Entonces, bueno, entiendo que para cada uno de los bloques iba entrando el equipo pertinente en la materia para cada uno. Pero incluso en el bloque de seguridad, el cierre de Martínez es... pidiéndole a la calle que lo mire a los ojos y que le dice que no está preparado para liderar el combate a la delincuencia. Es decir, se invierte un poco el rol, ¿no? Es Martínez... Claro, pero no lo mira a los ojos. No, también, no lo mira. Que eso no lo mira. fue una de las cosas más comentadas. No lo mira. Pero es esa idea, ¿no? De situarse en una posición. O sea, Martínez no lo mira a la calle cuando le pide que lo mire, ¿no? Esa instancia. Que no se vio porque las cámaras también tenían, bueno, reglas específicas de quién debía estar en pantalla al momento, ¿no? de la exposición. Vamos a continuar ahora. Por supuesto que nos interesa la opinión de todos ustedes, que nos den sus impresiones, porque bueno, ya se ha hablado mucho también de los distintos contenidos que ayer se expusieron, pero por lo pronto, bueno, también conocer, por ejemplo, la estrategia que tenía cada uno detrás de esto, ¿no? Hablamos mucho de a quién dirigieron los mensajes, porque también hay que tener un propósito en un tiempo tan acotado para exponer sobre universos temáticos tan amplios como puede ser la economía, los derechos humanos, el futuro, la seguridad. ¿A quiénes debían dirigir en todo caso ese mensaje ambos candidatos, ¿no? En una instancia crucial a días nada más de las elecciones? Sí, en general los debates lo que muchas veces hacen es reforzar el electorado propio, es decir, asegurar lo que uno ya tiene convencido. Y la verdad es que lo que muestra en general la literatura es que tienen poca capacidad de definición de voto para los indecisos. Son un insumo más, pero difícilmente alguien después de terminar de ver un debate y sobre todo a un mes de la elección diga, ah, bueno, el 27 voy a votar a fulano. El problema acá es que a veces, y sobre todo para el frente, ¿no? Es tan bajo el umbral de lo que podría llegar a ser definitorio en una segunda vuelta, porque el frente necesita tener un poco más de un 40% para tener chances reales en una segunda vuelta. Si vota por debajo del 40%, la tiene muy difícil de ganar en noviembre. Entonces, bueno, algunos votos, por supuesto, que se deciden en el debate. Esto no quiere decir que sea absoluto, pero hay gente que sí, bueno, empieza a mirar con mejores ojos un candidato, refuerza una intención baja, pero bueno, la aumenta. Entonces, acá era importante. Se vio además, supongo que después lo vamos a ver en el cierre, en Martínez una clara apelación al electorado joven. Pero la calle, para no rehuir la pregunta, la calle se especializó en atacar la credibilidad del Frente Amplio y el incumplimiento de determinadas promesas. Aunque un detalle llamativo fue que en ningún momento dijo, bueno, ustedes estuvieron 15 años en el gobierno y no pudieron mejorar tal cosa. Porque el periodo más fuerte de crítica de la calle no fue a partir de 2004, que fue el periodo que Martínez vino de alguna manera a defender, sino que fue a partir de 2015. Y aparte hay una cuestión, en ningún momento, que eso lo conversábamos en el estudio, en ningún momento surgió la pregunta que todos pensamos que iba a decir la calle. Está bárbaro, ¿por qué no lo hiciste estos 15 años? En ningún hay un par de aspectos que eso, por ejemplo, nunca se habla de la coalición, ni la calle, Pou, ni Martínez mencionan en ningún momento ni a Talvi, ni al Partido Independiente, ni a Manini. O sea, Martínez no lo cuestiona a la calle Pou diciendo cómo vas a hacer para gobernar en coalición con un arco tan diverso, ni tampoco la calle Pou hace referencia a eso como una fortaleza de un hipotético gobierno suyo. Y la calle Pou tampoco le pega a Martínez en un punto que parecía ser bastante débil.
está bárbaro, venís a proponer esto, pero ¿por qué no lo hiciste estos 15 años? Esos dos aspectos fueron como bastante ausentes a nivel político en el debate. Ese hubiera sido un buen cierre para la calle, que tuvo la facilidad de cerrar. ¿Verdad? Bueno, ya lo analizaremos, pero ese hubiera sido un muy porque buen es cierre. una instancia yo creo que clave también de análisis. Ahora, ¿consideran que sí? Le pregunto también a la gente, si vieron debate, porque yo creo que la mayoría de los analistas los escuché consensuar en que sí hubo debate, en el sentido de que hubo efectivamente un intercambio, que el nivel fue alto, que no hubo golpes bajos. Aunque quizás alguno, bueno, pueda tener una opinión diferente a esta hora y la quiera compartir, ¿no? Mira, la estructura inicial del debate que se había planteado, con los bloques, con la rotación de los entrevistadores o de los presentadores, con exigencias que los candidatos habían puesto respecto de los planos. Sinceramente, yo en algunas otras declaraciones había anunciado que veía un debate demasiado estructurado y como más bien corriendo en paralelo, y fue sorprendente. Para todos los que estábamos ayer en el estudio de Telenoche, nos sorprendió que efectivamente los candidatos se las ingeniaron para de alguna manera correrse o mover esos límites un poco, en el buen sentido, y tener un diálogo, ¿no? Y tener, a pesar de que, bueno, la estructura no permitía una interrupción de uno sobre el otro, pero muchas veces se contestaron y se aludieron, cosa que muestra entonces que, bueno, si bien uno trae una estructura y una propuesta, pero que le permite flexibilizarse y tomar temas que el otro dejó picando o cuestionó, bueno, eso después, hubo. Federico, me gustaría que por lo menos a modo de síntesis, lograras darme los logros de cada uno y quizás las críticas a cada uno en lo que fue este debate. Pero antes, hay muchas repercusiones en las redes sociales y también de actores que quizás merecen también conocerse su opinión. Cristian está con toda la repercusión, digamos, en redes de lo que dejó este debate. Adelante, Cristian. Gracias, compañeros, y muy pendiente de lo que va a contarnos ahora Leo Lorenzo en materia de comunicación no verbal. Pero bueno, la red social Twitter fue el escenario donde la clase política uruguaya se manifestó anoche durante el debate. Vamos a ver, por ejemplo, el primer tuit, que es del candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, que dice: hoy presenciamos un debate sin propuestas claras, un debate en el que no se habló de la corrupción imperante, ni del derrumbe del país productivo, ni se plantearon soluciones a los problemas reales de la gente. Uruguay necesita un cambio real y ese cambio es Cabildo Abierto. Vamos ahora con el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, que dijo: nos quedamos con las ganas de un debate entre los que representamos las diferentes opciones de cambio en nuestro país. Ojalá haya voluntad política para que los ciudadanos puedan apreciar las diferencias. Veremos, ¿habrá otro debate de aquí al 27 de octubre? Constanza Moreira dice: un gran triunfo para Daniel Martínez. Mostró solvencia, serenidad, propuestas y simpatía, y hasta le sobró el tiempo para responderle a la calle, de cuyo proyecto de país seguimos sin saber nada de nada. Pedro Bordaberry, otro que estuvo muy activo en la red social Twitter anoche. La calle muestra aplomo, conocimiento y soltura, comunica estatura presidencial. Martínez tartamudea, lee, comunica mal y recurre a frases de ataque notoriamente preparadas antes. Es claro que la calle es mejor. Graciela Villar, la candidata vice de Frente Amplio, que estaba aquí en el estudio presenciando el debate, dijo: una vez más Daniel Martínez expuso con claridad el proyecto de país del Frente Amplio para los próximos 5 años. Vamos por el país de las certezas y el rumbo claro, el país de los derechos, del cuidado ambiental, de la seguridad y las oportunidades. Y la candidata vice, que también estuvo aquí en el canal, escuetamente dijo: terminado el debate, claramente es ahora, con la fotografía de Luis Lacalle Pou. Y como Beatriz Argimón estaba aquí en nuestros estudios, allá fue el equipo de Telenoche a charlar con ella en el postdebate, y esto decía Beatriz Argimón, sus impresiones del debate. Las líneas programáticas que manejamos, que fueron elaboradas durante más de un año por distintos equipos técnicos a lo largo y ancho del país, recorriendo con un diagnóstico real y aterrizado, están plenamente trabajadas y es lo que presentamos como hoja de ruta a la población. Si le pone un resultado al debate, ¿cree que ganó Lacalle Pou? A mí me parece que gana la gente en primer lugar, pero sin lugar a dudas vi a mi candidato mucho más sólido.
Muy bien, bueno, ahí escuchamos entonces a Beatriz Argimón post-debate. Y Leo, tenías también un análisis interesante para hacernos que ayer, bueno, fue de las primeras cosas que post-debate se manifestaron, ¿no?, en los programas que hubo en los distintos canales sobre la importancia también del cómo, ¿no? No tanto, o sí, no deja de ser muy importante obviamente qué se dice, pero el cómo se dice en una instancia de debate televisivo también es muy importante y pasa a dar otro mensaje en paralelo de aquello que se está diciendo con palabras. Y en ese sentido, ¿qué nos podés decir del análisis? A ver, si uno va al diccionario y busca la palabra debate, es un acto de comunicación entre dos o más personas que exponen sus ideas y las defienden con argumentos. En este caso, para mí no hubo debate, desde el punto de vista de la comunicación no gestual, corporal. Para mí no lo hubo, para mí estuvieron totalmente divorciados uno del otro. Lo que hubo fue una exposición de programas, de ideas. Discrepo un poco con Federico que a los comienzos uno podía atribuir, bueno, como dice el senador, pero en realidad no hubo un contacto, desde mi punto de vista, desde la comunicación, no hubo nunca un contacto para que surgiera. La comunicación generalmente no es con mapa, es con brújula. Yo voy hacia un lado, pero no sé por qué caminos voy. Para mi gusto, ayer estuvo muy formateado, demasiado formateado, y no dejaron que hubiera comunicación. Desde el punto de vista comunicacional, para mí jugaron al empate, no arriesgaron prácticamente nada. La situación propiamente dicha del lugar en el que tenían tampoco permitía, por las razones, por el formato, que para mí estuvo muy, pero muy bueno, tampoco permitían que los dos candidatos pudieran entrar en esa zona de la comunicación y no simplemente la lectura o el recuerdo de lo que estaban haciendo. Para mí, desde el punto de vista comunicacional, faltó algo. Hubo para mí como un divorcio, que es una forma de comunicar también, no comunicar. Los cuerpos estuvieron muy, pero muy rígidos, muy formateados. Si yo tuviera que decir quién ganó desde el punto de vista, insisto, de la comunicación no gestual, para mí ganó Martínez en el sentido de que no es candidato, y se está probando el traje de candidato, ¿no? Es la primera vez que sale como candidato y que se prueba el traje, y estuvo correcto. Lacalle, que es una persona que es candidato ya hace unos cuantos años, que tiene experiencia para hacerlo, para mi gusto estuvo demasiado encorsetado, demasiado serio. No necesariamente tengo que estar serio para hacer cosas serias. En el caso de Martínez, se ve que asesorado, cada vez que terminaba una exposición de algunos de los temas, futuro, salud, economía, terminaba muy seriamente y colocaba la sonrisa al final. Y hacía esto. Se vio como todo demasiado forzado desde el punto, insisto, de vista de la comunicación no gestual. En el caso de Martínez, yo claramente había notado un esfuerzo muy amplio, ¿no? Un entrenamiento intensivísimo que lo llevó justamente a parecer acartonado. Esa sonrisa a colinos que al final de un par de bloques, ¿no? Tenía como que aparecía absolutamente forzada. Y la apelación permanente a colocar la frase hechos y no palabras. Se ve que un coach le estuvo diciendo, vos tenés que decir todo el tiempo esto de hechos y no palabras, hechos y no palabras, y se la llevó tan memorizada que la tiró como 3 o 4 veces. Fue muy de coach, y se notó. fue muy de coach, y en cambio, para cerrar, sí. y lo de Lacalle, insisto, teniendo la experiencia que tiene, me pareció que se pegó mucho a Martínez cuando para mí, a priori, debería estar despegado como candidato. Breve, antes de ir sobre los contenidos, yo quiero quebrar una lanza por ambos y en este caso no quiero, digamos, saldar cuentas salomónicamente ni nada por el estilo. No tenemos cultura de debate. Es decir, estamos probando cuando dicen no, porque tenemos que tener un formato como el de España, como Estados Unidos. Muchachos, hace 25 años que no había un debate presidencial. Los equipos de campaña están aprendiendo cómo organizar un debate. Los candidatos están aprendiendo cómo utilizar 4 minutos para vehiculizar una idea del programa. Están aprendiendo los códigos los propios colegas que llevaron adelante el programa, ya sea en la presentación o en los ejes temáticos, también. O sea, lo que tenemos que seguir haciendo es debate. Y en ese más sentido, allá de que tenemos que discutir el contenido y todos los aspectos. Yo creo que fue en ese sentido lo que acabas de decir es muy importante porque da garantías de que no pasa nada, que está todo bien. Yo creo que también ese fue el mensaje, a todo el resto de las instancias que nos quedan por delante. Cortito. Sin ironía y sin cinismo, ¿vieron cuando se dice se quiere saldar una discusión con el ganó la democracia? Para mí, ciudadanía más informada siempre es victoria de la democracia y eso es lo que ocurrió ayer. Yo creo que, sobre todo en el primer bloque, creo que explica parte de lo que decía Leo.
se notaba el peso de los 25 años en debate. Había una expectativa previa, yo capaz que porque lo vivencié acá, veía la cantidad de gente. Muchachos, calma, no se definió la elección anoche, no pasa nada. Digo, estuvo buenísimo, está bárbaro, es un insumo, es un aporte, pero había un ambiente de tensión que me parece, por lo menos yo lo noté mucho en los candidatos, sobre todo de arranque. Esto de que les costaba soltarse, terminaron un poco más relajados. Pero es verdad, y lo mencionaba Fito García ayer en el postdebate sobre todo, que no les dio para terminar de soltarse, no les dio para tener un gesto amistoso entre ellos, no les dio para... Pero el formato era muy rígido también. Pero nunca... Muy por ejemplo, me acuerdo que Talvi le decía a Oscar, Andrade después cuando termina lo alude y le hace, no una broma, pero sí se llegaron a distender un poco más. Ayer había una carga de tensión que era... Porque se están jugando otras cosas, están jugando... Desde su perspectiva, están jugando la elección, están jugando 5, 10 años de trabajo político para llegar a este momento. Entonces, había ayer algo que un contexto que no podemos evitar. Vamos a repasar ahora el minuto final, esos 60 segundos que tenía cada uno de los candidatos para redondear con un mensaje a todos los espectadores y también, bueno, la audiencia que en ese momento estaba siguiendo el debate. Vamos a repasar esos minutos. Antes que nada, agradecer la oportunidad. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos, que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiere hacer cargo, que asume el desafío del momento, que sabe que la cosa es compleja, pero que el país positivo está a la vuelta de la esquina con el esfuerzo de los uruguayos y con el esfuerzo del gobierno. Yo les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su confianza y espero poderlos mirar a los ojos dentro de 5 años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo. Y ahí le sobraron, de hecho, algunos segundos a la calle Pou en ese mensaje final, reforzando quizás, por lo que escuchaba además de los analistas, sobre todo el concepto de autoridad, ¿no? Hacerme cargo también es una frase que utilizó en más de una oportunidad en ese sentido, ¿no? Hacerse cargo, asumir esa responsabilidad y la confianza de los votantes. Sí, y en un elemento importante, ¿no? Que es muy cuestionado por la oposición, o sea, por su oposición, es decir, por el oficialismo, por el Frente Amplio, por el electorado Frente Amplista, que es la escasa experiencia y la escasa preparación de la calle Pou. Y en este caso la calle hace un esfuerzo muy grande por mostrarse presidenciable, por mostrarse con estatus, con estatura presidencial. El tono acá del mensaje fue como bastante apagado. No terminó arriba como capaz que debería haber terminado, ¿no? Yo creo que ahí hubo Para mí desaprovechó. Hubo un mal manejo de los tonos a veces en el debate. El debate por momentos tuvo un tono bastante monocorde de alocución y entonces era como que no hubo frases. La calle es un individuo que los que lo hemos visto en su trayectoria, mete frases a veces ocurrentes, es un poco pícaro, tiene esa cuestión muy política que otros no tienen y se lo vio poco ayer. Bueno, quizás muy enfatizando también en la seriedad. En un estatus presidenciable que quiso dar en su momento y el énfasis en los equipos. Y un logro y una crítica, digamos, a lo que fue la presentación de la calle Pou. Y después nos vamos a ir con Martínez. Yo creo que tuvo un muy buen comienzo de debate, donde en el primer bloque ya nomás lo arrinconó a Martínez y lo apretó, digamos, con determinados temas, con la credibilidad, pero creo que una falencia en ese sentido fue no insistir. Fue una vez que fue al hueso, bueno, seguir y como que lo fue soltando, ¿no? Y ahí Martínez fue creciendo a lo largo del debate. Creo que ahí le faltó un poco a la calle eso y el manejo de los tonos. Yo creo que la calle tuvo un desaprovechamiento de una capacidad que él tiene justamente, que es la de tener un discurso como multicolor y adaptado a distintas circunstancias, que eso es una cuestión muy política, que se aprende pero que también se tiene y que no se vio anoche. Estaba muy apegado a un formato y a tratar de dar una imagen seria y de credibilidad. Quizás a minimizar riesgos, como decíamos también, ¿no? En esta situación, porque bueno, es... Y a tratar también, yo creo que también hay una cuestión que se le ha achacado muchas veces,
y que Martínez lo manejó en un par de oportunidades en el debate, que es el de la soberbia, ¿no? Entonces, tanto habló Martínez de la soberbia y tanto habló Martínez de soberbia que como que Lacalle se cuidó de no personalizar demasiado, y acá se ve claramente que también está bien, porque es parte de una estrategia, mostrarse no como un gobernante único e individual, sino como respaldado por un equipo, por un partido. Pero es verdad también algo que dijo Nico, no hubo en ningún momento ninguna referencia a sus eventuales socios en un gobierno de coalición. Bien, vamos a ir ahora con el mensaje final de Daniel Martínez. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Afortunadamente, ellos les ha tocado vivir un Uruguay muy distinto que el de sus padres. Sus padres tuvieron que sufrir un Uruguay diferente. Un Uruguay donde recordábamos 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza. Un Uruguay donde al ir a un hospital había que llevarse las sábanas. Un Uruguay donde la policía, más que uniformes, tenía harapos y tenía que comprarse las balas. Un Uruguay donde muchos niños y niñas para comer tenían que ir a la olla popular del barrio. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Y con esa frase entonces que fue como que la que reiteró, digamos, la frase del discurso con la que remata finalmente su mensaje final. Fue la muletilla del debate de Martínez. Lo mismo te pregunto, el mayor logro en este debate por parte de Martínez y la crítica. El mayor logro de Martínez fue mantener durante bastante tiempo un discurso y una posición que fue pasando de una posición dubitativa, errática, encauzar su discurso en un momento y ordenarse, que es uno de los déficits que yo creo que tiene Martínez, ¿no? En general, que es muy poco claro al comunicar, tiene alguna dificultad para expresarse, para ordenar sus ideas, y ayer se lo vio bastante ordenado. Me parece que el entrenamiento le hizo bien en ese sentido y lo ayudó a ordenarse. Y sobre esto que también hubo mucho en las redes sociales. Ah, bueno, vas a hacer. Perdón. No, una cosa final, ¿no? Al respecto de a quién le habla en el último bloque, para mí es clave, ¿no? Los que van a votar por primera vez, sobre todo. Sí, ¿no? le habla a los que no conocen otra cosa que gobiernos del Frente Amplio. Y que en definitiva, entonces, si bien en una parte del debate se alude a los gobiernos previos a 2004, eso es para un segmento del electorado que lo vivió. Y él claramente dice, ¿no? Pregúntenle a sus padres, ¿no? Cómo era esto antes de 2004, que había que llevarse, qué sé yo, las sábanas al hospital. Ponen un par de ejemplos demasiado trágicos, me parece, en su momento, pero le habla a ese electorado que no conoce otra cosa y para el cual además el frente es el oficialismo, es el establishment, es el partido de los viejos. Es el partido que siempre estuvo en el poder. Jóvenes que generalmente son rebeldes y que generalmente van contra el establecido. Bueno, ahí hay una cosa interesante, yo ayer lo planteé un poco en el grupo de WhatsApp. No tengo estudios sobre esto, así que voy a tirar como tantos una de filosofía de boliche, ¿no? Yo ayer vi el Frente Amplio muy activo en Twitter, y Twitter es la red de los convencidos. Twitter es la red de los que ya tienen postura, ya sabían quién ganó el debate antes que empezara y demás. Lo vi muy poco en Instagram. Instagram es la red donde yo creo que más se concentran el perfil de votante indeciso, indefinido, que aún no tiene claro hacia dónde va a ir, donde están muchos de esos jóvenes que mencionaba Nicolás. Y un hecho que me parece que estamos pasando por alto, que lo señalé ayer también en las redes escuetamente. Dentro de un mes hay revancha. Dentro de un mes hay un segundo debate. Sí. Sí. ¿Usted dice que no? Digo que si a la revancha esa llegan con el Frente Amplio habiendo votado 43% es una cosa, y si llegan con 39% es otra. Pero el partido puede estar semi-liquidado cuando se juegue la revancha. Si el 27 de octubre uno gana 3-0, podés jugar 8 revanchas, no lo vas a dar. Bueno, pero aún es... Bueno, eso también, pero tenemos que estamos especulando sobre algo que nunca vivimos. No, es un debate post-elección. Cristian, pero es algo que es objetivo que va a pasar. El resultado del 27 de octubre va a marcar mucho. Es verdad, puede darse que quede el escenario totalmente abierto, parejo, y ahí se carguen todas las baterías, es verdad. Pero todos sabemos, y ayer lo hablamos, que hay una línea muy delgada entre cómo llega cada una de las fuerzas políticas. Si hay un final abierto,
ese segundo debate puede ser determinante. Para ir cerrando, ya les voy preguntando para que lo vayan pensando, si cambiarían algo de la dinámica. También, por ejemplo, el papel de los periodistas en cada bloque, si les pareció que estaba bueno. Si no, faltaría esa instancia también de la pregunta periodística. Para mí me parece que sí. A mí me hacía falta que respire una pregunta del periodista. Eso hubiera hecho que apareciera debate. Para mí era importante. Y no simple exposición o evento. Le hubiera dado aire, le hubiera dado para respirar. Perdóname una cosa, y el final, el debate termina cuando termina. El saludo es parte del debate. Aún cuando ya habían terminado, quien rompe la burbuja del lugar es Daniel Martínez, para ir a saludar a Luis Lacalle Pou, que si se quiere es de alguna manera demostrar respeto al contrincante. En el momento en que lo va a saludar, titubea como todo uruguayo que no sabemos si darnos la mano o el beso. ¿Ok? Ahí hay un titubeo y las fotos, generalmente de las tapas de los diarios, generalmente recogen la mano de Daniel Martínez sobre el cuello de Luis Lacalle Pou, que puede llegar a ser la mano de la persona más expediente, de una botijeada si se quiere, pero en realidad es una foto, es congelado de algo que sucedió, insisto, hubo un titubeo ahí, ¿te beso o me doy la mano? Y me pareció que fue como bien interesante ese titubeo, para mí fue el momento más humano de todo el debate. Bien, ahora vamos a ir con algunos mensajes también de los televidentes. Se habló mucho en las redes sociales de que quizás a Martínez le faltó autocrítica, a Lacalle Pou propuesta. Por allí también se dio, bueno, una de los lugares más comunes en la opinión de la gente. Pero vamos a ver mensajes que nos llegaron a Buen Día Uruguay esta mañana. Nancy dice, totalmente de acuerdo con Leo. Bueno, siempre hay una audiencia totalmente de acuerdo con Leo. Es un bot que tengo yo. Cada uno expuso sobre los temas, se atacaron mutuamente, muy estructurado, mucho del pasado, muy poco sobre el futuro y cómo cambiarlo. Y Leticia dice, me hubiera gustado que se miraran más, creo que los tiempos fueron muy acotados, faltaron más propuestas, lo vi frío, dice Leticia, Yo ¿no? inclinaría los atriles. Uno enfrente del otro. Un poco más, 3/4 partes, ¿viste? Para que tuvieran un contacto visual. Me parece que eso le va a dar aire y le va a dar comunicación. Todo, cuando digo todo, todo estuvo planificado y acordado. O sea, si los atriles no estaban de frente era porque estuvo acordado y planificado que no fuera así. Insisto, desde la iluminación, la pantalla, que el estudio para mí quedó espectacular, eso hablamos poco, a mí me encantó. Yo igual tengo que hacer un paréntesis y ponerle un poco de humor, porque las redes también lo que tienen a veces es esa cosa del humor fantástico. Con Gustav que decían si estaban transmitiendo desde el planetario. Bueno, me pareció pero como fondo neutro, sí, a mí me pareció muy bueno, muy moderno. Sin duda. Y lo otro que también quiero de alguna manera destacar, que eso se ve mucho, porque a veces miramos demasiado las redes sociales. Yo quiero que ustedes me digan, todos tenemos Twitter, todos tenemos Instagram, todos tenemos Facebook. Si vieron a uno que les sorprendió, digo, no, este vota al frente y dijo que ganó Lacalle Pou. O a uno que votaba el Partido Nacional y digo, no, la verdad tuvo mejor Martínez. Entonces, muchachos, eso fue tribunero total. Todas las opiniones que vean en redes sociales, todas las que dice ganó uno, ganó el otro, son subjetivas. La verdad es que yo creo que nadie, cuando se para en el plano de la equidistancia, de la objetividad, puede decir, uno lo palició al otro. Todos tienen cosas buenas, cosas malas, cosas que deberían mejorar, pero el que dice ganó uno, ganó el otro, es porque tiene detrás una opinión subjetiva. Y la última, que es de cajones, esto puede, ya que salió todo bien, ¿no? Se puede transmitir tranquilidad, digamos, a todos los involucrados. ¿Puede esto contagiar las ganas de seguir con la dinámica de los debates? O para lo que es esta elección, ya está, esperemos el balotaje, o puede llegar a ocurrir que de acá a las elecciones, bueno. Yo no creo que vaya a haber otro debate entre Lacalle Pou y Daniel Martínez de acá al 25 de octubre. Con otro, ¿no? Estamos hablando de tal que sigue. Pero que hubo candidatos que insisten y que tienen ganas y que se animan y que están para debatir, sin duda. Y sería bueno que estuvieran y que fueran. Yo creo que estaría bueno, estaría interesante. Y es lo que decían recién ustedes, ¿no? Bueno, se vio que esto no daña a nadie, ¿no? Que nadie es menos por venir a un debate, nadie pierde por venir a un debate. En general, que está todo todas cuidado, las experiencias que hemos tenido son que algo han ganado todos. Ninguno tropezó, ninguno quedó en evidencia. Bueno, no hemos hablado nada y creo que daría para empezar el programa de nuevo y tenemos una hora más para hablar de cómo impacta esto en el resto de la carrera electoral. Hablamos mucho del debate de Martínez y Lacalle Pou. No hablamos nada de
cómo esto afecta a Talvi, a Manini Ríos, a Pablo Mieres, porque esto tiene una implicancia interna en la polarización, pero también en el escenario de cara al 27 de octubre. Quizás sea muy apresurado todavía, no hemos visto reacciones de bueno, veíamos más allá de Manini, sí, digo, en Twitter, pero digo, de Twitter, sí. no tenemos dimensionado cómo impacta esto en la carrera electoral, pero sin duda que un efecto va a tener. ¿Alguna creo que eso va, medición? sí, pero digo, creo que eso va a tener un... Por ejemplo, si Talvi ve que las mediciones de opinión le dan muy en contra, va a salir a apurar y yo no descartaría que debata con Manini, por ejemplo.